que a veces estamos en un lugar y no sabemos por qué estamos. ¿Cuántos saben por qué estás aquí uno? Cada uno tiene una visión, uno porque tiene necesidad, otro porque tiene ansiedad, otro porque busca un refugio. No porque estemos aquí, estamos a salvo, todos estamos en la misma línea o en el mismo camino. Amén. Por eso el Señor escogió a sus discípulos y empezó a instruirlos, queridos hermanos. Y la instrucción que le dio no fue hacerlos maestros de la Escritura solamente, porque es bueno tener maestros de la Escritura que nos puedan enseñar. Amén. Porque es verdad que, hermanos, hay cosas que Dios ha sido dadas, reveladas al hombre para que las puedan alcanzar a su corazón y entenderlas. Y para eso necesitan a gente que se ponga delante del Señor y Dios le dé la sabiduría para poder, pues, desarrollar lo que Dios quiere identificar en cada persona, lo que Dios quiere revelar. Otros, cuando no se interesa, desconocen la palabra del Señor, porque no todos son maestros, no todos son profetas. Amén. Por eso, queridos hermanos, mire, vamos a coger una lectura de las últimas del libro de Mateo, 28, capítulo 28. Podemos empezar en el 16 y terminamos en el 20, ¿verdad? Nuestro hermano Samuel, que está por ahí, pues va a leer la palabra del Señor. Y todos, por favor, ponemos atención a la palabra, porque quizás sea contigo en esta tarde, porque Dios quiere tratarnos con nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios le trate? Yo, mira, con el día que hace me hubiera quedado en mi casa con mi chimenea encendida, viendo las copas del árbol, cómo se mueven y son agitadas por el aire, pero a mí no me llega el aire, mi hija, así que tú tranquilo. Pero no, me he dicho, me voy a contigo, porque necesito una cosa así. Amén. Así que, hermano, como quieras. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos pudieron entender lo que hemos leído? ¿Cuántos lo entendieron? Poquitos, ninguno. El único que ha entendido es el rey, está callado. Bueno, vale. Es que es un maestro chico, pero bueno, no importa. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí hemos leído, hermano, pues 4 versículos. Amén. Y esos 4 versículos, querido hermano, enfoca, queridos hermanos, que los discípulos estaban en Galilea y el Señor dice, ir al monte donde Jesús le había dicho, y ellos se fueron. Y allí dice, queridos hermanos, que se le apareció y le adoraron, y muchos dudaron. Amén. Cuando dice muchos, y había 12, ¿cuántos habría que habían dudado? A ver, ¿cuántos? Ahora los 8. Dice, y dudaron muchos. Casi la mayoría. Amén. Y es que la duda siempre está en el corazón. Siempre
Sí, Camilo, siempre está la duda pero después está el Señor que termina con todas esas falsas, ¿verdad?, que viene al corazón, porque dice la palabra del Señor: más engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. ¿Quién lo podrá conocer? Jesús, Dios. Amén. Por eso el corazón, a veces nos dejamos dirigirnos por el corazón y cometemos barbaridades, errores, y dice, si me he guiado por el corazón, pero el corazón es más engañoso que nosotros nos pensamos. Amén. Ellos dicen, y estuvieron en Galilea, y fueron al monte donde Jesús le había ordenado. Es decir, que escucharon, guardaron, hicieron, y se fueron al monte, queridos hermanos. Pero cuando estuvo en el monte, dice, hermanos, que empezaron a dudar. Y Jesús se acercó hablándoles a ellos. Y cuando Jesús se ha acercado, hermanos, ahí está lo importante. Mire, el monte es muy grande. Amén. El monte es grande. Según donde esté Jesús, así vamos a opinar. Mira, aquí estamos todos en la iglesia. Según donde tú tengas al Señor en tu corazón, así estará el Señor. Tú puedes estar aquí, pero puedes estar lejos de ti el Señor. Amén. Dice, pero Jesús se acercó a ellos y le empezó a hablar, queridos hermanos. ¿Qué le empezó a hablar? ¿Qué? ¿Qué es un discípulo? ¿Cuánto tiempo hay que estar para ser discípulo? A ver, ¿cuánto tiempo hay que estar con alguien para ser discípulo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que le enseñe, dice la Vero. Dice la palabra que ellos dudaron y estuvieron 3 años con Jesús, viendo sus administraciones, comiendo con él, compartiendo noche y día, queridos hermanos. Con Jesús habían dejado todo. Lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Amén. Y en cambio dice, cuando a Jesús le han crucificado, ha muerto. Cuando Jesús ha resucitado, será parecido a ellos. Cuando Jesús será vuelto a aparecer, queridos hermanos, para darle instrucciones, dice que aún estaba la duda en ellos. ¿Qué quiere decir? Que habrá momentos que estemos dudosos de muchas cosas. Hombres grandes de Dios dudaron. ¿Cuánto más nosotros que no somos grandes? Va a estar la duda a la puerta del corazón. Pero no te preocupes. No te preocupes. Si el Señor está con nosotros, la duda la echará fuera el Señor. Amén. Amén. Sí. Mire, Juan el Bautista era un hombre de Dios de pie a la cabeza. Era el que tenía que preparar el camino al Señor. Es decir, que no era cualquiera, querido hermano. El trabajo de Juan el Bautista ha sido el trabajo más difícil de toda la historia. ¿Por qué? Porque, hermanos, hubo 400 años en silencio de la palabra de Dios. La gente estaba envuelta y estaba solamente centrada en aquel tiempo a la religión que había, al sistema que habían corrompido, se habían saltado las leyes, querido hermano. No estaban administrando ni los sacerdotes que tenían que ser de Leví, queridos hermanos. Habían roto con toda esa línea, queridos hermanos. Y en cambio, tiene que venir, hermanos, Juan el Bautista, anunciar el reino de los cielos, y no un mensaje fácil. El mensaje más difícil, pero con el poder más poderoso del cielo, queridos hermanos. Un hombre, queridos hermanos, no letrado, no un hombre que venía con ropas reales,
No un hombre que venía con ejército, no un hombre que venía con caballería, no. Era un hombre vestido de pies de camello, con un cinto en su lomo, querido hermano. Vivía en el desierto. Y cuando se acercaba y predicaban, dice que salían de todos los rincones de aquella tierra, querido hermano, a escuchar un mensaje no bonito, sino un mensaje diciendo arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. ¡Maná de víboras! Tremendo, ¿eh? Pero ¿qué te seguía? Siendo eso que es verdad. ¿Qué poder no tendría? Es que venía con todo el respaldo de Dios. Cuando uno viene con todo el respaldo de Dios, no hace falta ejércitos, no hace falta caballería, no hace falta armas. Amén. Solamente hace falta el poder de Dios. ¿Y sabes qué pudo decir este Juan? Después de haber arrastrado a todos aquellos a venir al río Jordán a ser bautizados, cuando ve a Jesús, no lo había visto, queridos hermanos. Juan no había ido a visitar a Jesús y eran parientes. ¿Y sabe cuánto tiempo se llevaba Juan y Jesús? ¿Poco cuánto es? 6 meses aproximadamente. 6 meses. Escúchate bien. María visitó a Elizabeth. Es decir, Elizabeth vivía en los montes. María subió al monte a visitar a Elizabeth cuando estaban encinta, cuando estaba embarazada, y lo que llevaba Elizabeth en su vientre, dice, se regocijó y saltó en su vientre. Amén, porque ya María también estaba encinta, pero después ha nacido, se conocía, queridos hermanos, pero Juan no había visitado a Jesús. No lo había visto. Su misión era presentar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y venía con autoridad. Se apartaba de toda la contaminación. ¿Por qué? Guardaba las cosas que Dios le había mandado. El secreto de ser un buen discípulo no es el tiempo que puedas llevar un culto. Ser un discípulo es saber guardar las cosas que el Señor te ha instruido. Por eso dice, id y hacer discípulos. ¿Qué dice en el 20? Samuel. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Amén. Yo quiero que el Señor esté conmigo todos los días de mi vida. Y para eso tengo que ser obediente a lo que el Señor me enseña cada día. Que aguardar ¿qué? La palabra. Aguardar la ley de Dios. El orden de Dios. La adecuación de Dios. Porque si usted sigue siendo el mismo, si usted sigue hablando el mismo lenguaje que cuando antes de conocer al Señor y pasar tiempo y en ti no hay un cambio, perdóname, usted es un religioso. Usted no es un discípulo. Para ser discípulos hay que estar aprendiendo. Y el que aprende guarda todo cuanto el Señor te da. Dice, para mí es tarde. Nunca es tarde. ¿Acordáis de Nicodemo? Aquí yo no lo conozco. No era de su época. Ni de la mía tampoco. Yo tampoco. Eso es. Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga. Y decir, que había estado mucho tiempo, había estudiado, había hinchado los codos, pero cuando viene al Señor, le tiene que decir, tienes que nacer de nuevo. Podía haber dicho, y yo ya
como dijo, yo ya siendo viejo, ¿puedo volver a entrar al vientre de mi madre? Dice, hombre, siendo maestro. No sabes, si te estoy hablando las cosas terrenales y no las entiendes, si te hablaras de las cosas celestiales, bendito sea el nombre santo del Señor. Y que ya era viejo, para ser un principal de la sinagoga, ya tenía que tener el pelo plateado. 50 y tantos años. Aproximadamente en nuestra edad, José. No era un jovencito de 18 años. No. Pero el Señor le habla y ha entendido y que ha hecho. Es verdad, necesito. No me importa tirar todo por la borda. Eso es lo que le quiso decir. Señor, tanto tiempo ahora para llegar a coger un lugar en la sinagoga, un lugar alto, ahora me dice que tengo que tirarlo todo y empezar de nuevo. Pues es mejor empezar de nuevo que no perderlo todo. Amén. ¿La tiro? Hay algunos que hacen por la cabeza, sí, otros no me dicen nada. ¿La tiro no? Pablo de Tarso era un criminal de guerra. Peor que el puti este que tenemos hoy. Sí, ¿qué? ¿Que no? Porque no llega a tener armas químicas, si no hubiera desaparecido el planeta. Es sin arma y dice, y asolaba las iglesias. Es decir, discriminaba con ellos. Las mandaba a la cárcel a otros a ser muertos. El primer pastor de la iglesia de Jerusalén, él era uno de los testigos y presentes, y uno de ellos que había tirado la piedra sobre Jacob, querido hermano. Lo habían tirado. ¿Qué pasa? Que ha tenido un encuentro con el Señor. Y no lo ha tenido a 18 años. Con 18 años, en Israel aún no se considera un hombre asentado. A los 30 es cuando empieza a ser hombre y tenerlo considerado como hombres para emprender un negocio. Por eso Jesús tuvo que esperar hasta los 30 años para ser bautizados, queridos hermanos, para ser como el orden de los sacerdotes, ser un hombre centrado, para emprender un negocio, saber lo que quiere, saber la dirección que va a coger. Tuvo que esperar hasta los 30 años para ser bautizado, queridos hermanos. Es decir, Pablo tenía su negocio. Pablo no tenía ni 30 años. ¿Pablo sabe cuál negocio era el que tenía Pablo? ¿Nadie sabe qué oficio tenía? Para apuntarlo, se voy a decir cuál oficio tenía. Pablo tenía, como hoy en día, ser constructor. Hacía tiendas de campaña, que era lo que se hacían antes, hermanos. Le hacía y las vendía en el tiempo libre. Después de predicar el Evangelio en Efesio, en los ratos libres se buscaba la vida para que no tenía que depender de nadie, haciendo tiendas de campaña, porque era su profesión. Pero su profesión más por encima de todo era predicar el Evangelio, queridos hermanos. Y ha tenido el encuentro con el Señor. ¿En dónde? Lo tuvo en el camino de Damasco, exactamente. Allí, para él, como me ha dicho, yo no soy digno, como él lo dice en una de las cartas, yo no soy digno de ser llamado apóstol por lo que él ha hecho a la iglesia. La he seguido, la he desolado, he hecho estragos, pero como abortivo soy apóstol por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque ha guardado. ¿Usted quiere ser algo delante de Dios? Guarda todos los mandamientos, todo lo que el Señor te diga. No lo tengas como una cosa pasajera.
como una cosa sin importancia. Si no guarda las cosas del Señor, tampoco tendrá el Señor. El que guarda, por muy pequeño que sea, dice, una tilde no pasará, ni una tilde que se tenga que cumplir todo. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos en esta tarde? Uno es guardar la palabra, lo que el Señor te va instruyendo. ¿Qué? Le dice, enseñándola que guarde todas las cosas, no las que tú quieras. Todas las cosas. Pablo, a ver, Gálatas, a ver si, es que lo tengo apuntado, lo tengo puesto ahí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le doy un aplauso al Señor. Gloria al Señor. ¿Usted cree que el Señor se podía quitar de la cruz? Antes bien la cruz. Eso, antes bien la cruz. ¿Usted se cree que el Señor se podía desclavar de la cruz? ¿Lo cree o no? Sí. ¿Podría? Sí. Claro que sí. Y no le faltaron gente que la animara a que lo hiciera. No sé si la he entendido. Siempre habrá gente a tu alrededor a que te anime a hacer lo que a Dios no le agrada. Ahí vais. Si era el Hijo de Dios, desclávate y sálvanos nosotros también, hijo. Que tú, no dice que tú eres el Hijo de Dios. ¡Desclávate! Y el Señor le tuvo que decir, si me desclavo, no hay bendición para estos que están aquí en esta tarde. No hay salvación para ellos. Y Pablo, pasando el tiempo, dice, ya no vivo yo, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Está diciendo, estoy crucificado para las cosas de la tierra, para las cosas carnales. No, estoy clavado, no lo voy a hacer, voy a hacer sacrificio. Ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí, querido hermano. Cristo tiene que estar en nosotros. Pero se tiene que ver el sacrificio en nosotros. No es porque venga al culto, eres cristiana. Perdona que hable así de tan fuerte. No es porque venga al culto y ores, eres cristiana. Si no guarda las cosas del Señor, usted no es cristiana, usted no es religiosa. Porque el que es de Dios tiene salud de Dios, tiene hermosura de Dios, tiene prosperidad en Dios. En la carne no, pero en Dios. Amén. Por eso te digo que es una palabra un poquito complicada, queridos hermanos, pero más necesaria que nunca. ¿Y qué pasa? ¿La tiro ya? ¿La tiro? ¿La tiro o no? El Paquillo no quiere que la tire. Si no me da permiso no la voy a tirar.
Vale, ahí. No por mucho tiempo que lleves, harán más de lo que venga guardando los mandamientos de Dios. ¿Quién lleva más tiempo? ¿Los apóstoles o Pablo con el Señor? ¿Quién lleva más tiempo convertidos? Los apóstoles. ¿Los apóstoles? ¿Sí o no? Claro que ya lo iba persiguiendo. ¿Sí, no? Pues dice el apóstol Pablo: si yo tuviera que gloriarme, yo me podría gloriar más que todos ellos. He trabajado más que todos los apóstoles. Cuidado. Que hay quien ha trabajado y se para, pero si no trabajas, ¿de qué te sirve? El apóstol Pablo lo dice en línea de combate. No me glorio en la carne, pero si tuviera que hacerlo, yo más que todos ellos. De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseos, queridos hermanos, habiendo estudiado los pies de Gamaliel, celoso de la ley, querido hermano, trabajador, pero todo eso lo hace pasajero, pero dice, pero he trabajado más que todo ello en la obra de Dios y no me voy a parar, sino que voy a seguir hasta lo último, porque dice, para mí el morir es ganancia. El apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancias. Era un hombre, hermano, que no le ataba ni cargo, ni hijos, ni mujeres. Según los escritos, nos da a entender, querido hermano, que Pablo no estaba casado, pero estaba apto para enseñar a los casados. ¿Por qué? Porque guardaba la ley de Dios, guardaba el orden de Dios, tenía la palabra de Dios, tenía la visión de Dios. Y no se hacía compadre de ninguno. Hoy en día hay muchos compadres. José, hoy en día hay muchos compadres. Mucho compadreo. Muchas mantas para tapar. Pero el apóstol Pablo prefería la amistad de Jesús que la amistad de Bernabé, que la amistad de Pedro. Bernabé fue el que iba abriéndole paso. Tenía que estar muy agradecido a Bernabé, porque cuando él se convierte, que le echa mano a la mano a Pablo, fue Bernabé para introducirlo a Jerusalén y darle confianza, porque todos le temían como la vara verde, porque asolaba a la iglesia. Había un comentario: se ha convertido Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un demonio para la iglesia, pero después se le cambia el nombre, el apóstol Pablo. Pero el que tuvo que darle confianza y metiéndolo adentro a todo y conducirlo por medio de la iglesia para que, dándole crédito que Dios le había cambiado, fue Bernabé. Pero después, queridos hermanos, eran uña y carne. Amén. Pero después tiene que decir, por choques de administraciones, choques de, queridos hermanos, de la cultura del pueblo de Israel, tiene que decir, no, tú tienes que tirar para un lado y yo para otro, porque Dios me ha llamado para guardar su palabra, para vestir la iglesia. Y no estaba preparado Bernabé, y así se tuvieron que apartar el uno del otro. No se hicieron enemigos, sino dijeron, dame la mano, tú vete a la izquierda y yo a la derecha, tú predica como Dios te ordene y yo voy a ministrar como Dios me ordene y donde Dios me mande. Amén. Amén. Después el apóstol Pedro, queridos hermanos, no le llama la atención a cualquiera, queridos hermanos. Le está llamando la atención al apóstol Pedro, que aun con las obras, no te voy a decir más hechos, solamente con esta ya sobra. El apóstol Pablo le sacaba a los enfermos, la gente a la calle, y con las obras de Pedro, cuando Pedro andaba, los enfermos eran sanados, querido hermano. Pero le tiene que decir en la cara, tú eres digno de muerte, eres un hipócrita, eres un fariseo, eres
no está apartando las cosas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque seguía apartándose de los gentiles. Cuando Dios le había llamado y le había limpiado, Él los llamaba sucios, se apartaba de ellos, queridos hermanos. Por eso, hermano, la palabra de Dios es mucho más que nosotros pensamos. Amén. Amén. Lo que venga de Dios, tómalo. Que no es malo. Al ver, será una fortaleza y un crecimiento espiritual para ti. Si no quiere vivir atacado. El Señor dice claramente, y no lo hace, porque mira, el predicador más sencillo de todo el planeta Tierra y de todos los tiempos ha sido Jesús. En cambio, a Spurgeon le llaman el príncipe de los predicadores. Ya está con el Señor y hace pues muchísimos años tiene escritos, libros escritos y no se acaba, sigue manteniéndola ahí una escuela fundamentada por él, aún sigue hablando de los mensajes de él. Pero hermano Jesús, con el mensaje más sencillo del mundo entero, queridos hermanos, ha sido el predicador más grande que ha existido y existirá. Amén. Porque todos tendremos que venir a los recursos del Señor, a la palabra del Señor. Queremos lo grande, tenemos que venir a la migaja del Señor para presentar lo grande de Dios. No sé si la he entendido. Lo poco de Dios nosotros podemos presentar lo grande. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas grandes y la migaja de Dios, no tenemos nada. Amén. Por eso dice, al que le dio un talento, ¿qué le hizo el Señor? ¿Por qué? Porque no había enterrado, había escondido. Lo guardó. No dice guardar. Enterrar no es guardar. Él lo enterró. El Señor dice, no lo has podido meter aunque sea en el banco. Hay mucho que Dios le da y lo entierra. No entierra las cosas que Dios te está dando. Porque el Señor vendrá a pedirte cuentas. Y aun lo que tiene, lo poco que tiene, te lo quitará y se lo dará al que tiene más. Porque tú lo trabajas. Toma. Porque tú eres fiel. Porque tú quisieras tener 15 para seguir manteniéndolo. Te esforzarías, te quitaría el sueño. Pero ahí le da el sueño y no quiere saber nada. Se echa a dormir en el tiempo libre. Me voy a echar a dormir, no quiero. Lo dejo para mañana. No dejes nada para mañana, que el mañana no es tuyo. Es mañana de Dios. Amén. Inclina tu rostro. Me he pasado un minuto. Pero bueno, son las 8. Son las 8. Y me he pasado un minuto. Inclina tu rostro, por favor. Nunca digas que es tarde para ti. Como el Señor te tome en su mano. El Señor le habla a un profeta cuando se convierte Saulo de Tarso, le dice, ve y ora por él. Dice, Señor, ¿cómo voy a orar por él si este es el que está haciendo tanto daño a las iglesias, que mata a los cristianos, cierra las iglesias? Y le dice el Señor, tú ves, porque una vasija útil en mis manos. Qué bueno. Dios quiere esta tarde, Dios quiere cogerte en sus manos. Te quiere coger como una vasija, pero déjate en las manos de Dios. El que capacita es Dios, no es el hombre. El que da el respaldo es Dios. El que hace cumplir las cosas está contigo. El que hace salir el sol y hace esconderse es Dios. Ese está contigo. No tenemos por qué preocupar. Dice, no te preocupes para cuando te ponga delante de la gente lo que tengas que hablar, yo pondré palabras en tu boca.
y dirás lo que tú tengas que decir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y Padre, te damos gracias por esta tarde de honra y de gloria, Señor. Porque tú en esta tarde nos has podido bendecir con tu santa y bendita palabra. Anhelamos y queremos, Señor, que tú nos digas y nos dejas, Señor, de lo tuyo para poder guardarnos, Señor, en nuestros corazones. Y tú nos des la capacidad, Dios mío, y la fuerza necesaria, Señor, para llegar hasta el lugar, hasta el monte santo tuyo, Señor, a la obediencia, Señor. Salir, Dios mío, llenos, con fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Gloria al Señor. Bueno, pues hasta aquí ha sido el mensaje, no un mensaje de nada, ¿verdad? Un mensaje donde el Señor compromete a los corazones delante del Señor. Amén. Así que espero que te haya hecho bien la palabra, porque yo pues no tenía ni pensado de predicar. Yo quería haber seguido estando ahí sentado, pero bueno, Dios es el que manda. Amén. Y Dios mueve el corazón, porque yo no tenía ni en mente predicar esta palabra. Amén. Ha sido Dios, no hace falta más gente, sino la que estamos. Amén. El Señor habló unas palabras muy tremendas que son sonadas, porque hay palabras que se suelen dar campazo grande donde hay mucha multitud, en un congreso, en un campo furbo, pero eres una samaritana solamente junto a un pozo de Jacob, y una samaritana se sigue predicando el Evangelio toda la vida. Así que Dios te bendiga y bendiciones.